En Dios solo hay un espíritu. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. Y luego dice el Salmo 71:18: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, dice, el único que hace maravillas, el único. O sea, aquí vemos la palabra uno y la palabra único. En esta lección tomaremos en cuenta dos cosas. Uno, leer los textos en su contexto. Y dos, no pensar más de lo que está escrito. Eso es lo que dice 1 Corintios 4:6, que no debemos pensar más de lo que está escrito. Vamos a aprender de lo que está escrito. No tengo yo que inventar o argumentar cosas que ni están en la Biblia. Amén. Siempre la Biblia dice que solo hay un Dios, y ese Dios es espíritu, y lo vamos a ver aquí. Quiero decirte que la Biblia siempre habla de que solo hay un Dios, solo hay un espíritu en la deidad de Dios, no dos ni tres, como enseñan algunos. Los textos bases que hemos leído dicen que Jehová es uno y único. Uno y único. Diga conmigo, uno y único. Uno y único. Entonces la palabra uno aquí en este texto, en la palabra hebrea es ejad, usado como absoluta singularidad numérica. El ejemplo lo tengo en el Salmo 28:8. Lo dice de esta manera: Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio y salvador de su ungido. Mira, o sea que aquí el un Dios, que es uno, es fortaleza en este texto, es refugio en este texto y es salvador. Es como decir, por ejemplo, Jesús dijo: yo soy, ¿qué dijo? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Mira, no quiere decir que el camino es otra persona aparte de la verdad, aparte de la vida, sino que el Señor es todo eso, uno con sus calificativos o adjetivos. Así que es importante entender esto. Y de hecho, hay algo muy importante que nosotros podamos encontrar en el Salmo 91, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo, Dios es Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No quiere decir que hay dos personas allá, habla del mismo. ¿Ah? Le diré, esperanza mía, otro, y castillo mío. Ahí ya vimos cuatro como calificativos que acompañan a uno. Eso significa ejad, Jehová uno es. Pero los que creen de otra manera que nosotros, ellos dicen que ejad es uno, pero compuesto por tres personas divinas. El diccionario define único como solo sin otro de su especie. Es exactamente lo mismo que unicidad y significa calidad o cualidad de lo que es uno sin otro de su especie. Muy diferente a la palabra unidad, que significa cada uno de los elementos de una serie o conjunto. Unidad es para los que creen en tres personas distintas en un solo Dios, porque para ellos Dios está compuesto por tres personas. Pero ya dijimos, hermanos, que Dios es uno y Dios es espíritu. Estos siguientes textos en la Biblia nos dice que Dios es uno y solo y único. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios es uno? Eso dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Ahora, en Juan 5:44 dice: no reciben la gloria que viene del Dios único. Ahí habla de uno y de único. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. No dice Dios son espíritus o Dios es espíritu. No, eso dice. Dios es singular. Dios es
espíritu. No dice Dios son espíritus, el texto habla en singular. Ahora, entendamos esto bíblicamente. Véanlo, clarito. Si en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y en Deuteronomio 6:4 nos dice que Jehová uno es, estos dos textos nos están diciendo que Dios, Jehová, en vez de Jehová vamos a poner espíritu, Dios, espíritu, porque Dios es Jehová, que Dios espíritu uno es, porque Jehová uno es, el espíritu uno es. Con estos dos textos de Juan 4:24 y de Deuteronomio 6:4, explicamos que solo un espíritu en la deidad. Entonces, en Dios solo hay un espíritu, solo hay un único espíritu, y es Dios el Padre, y es el de Juan 4:24 que dice Dios, Jehová, es espíritu. No hay tres espíritus, ni mucho menos tres personas, no hay, solo hay un espíritu. En ningún pasaje dice que Dios es uno en tres personas, lo puedes buscar en Génesis y Apocalipsis. Ahorita le voy a comprobar que Dios, Jehová, el uno es el mismo Espíritu Santo, el contexto de la Biblia. Yo no voy a especular nada, yo no voy a inventar algo que no esté en la Biblia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces es importante, solo para adelantarte algo, por ejemplo, cuando dice hagamos, tiene su explicación tan profunda ese texto. Primero, yo dije que cuando nosotros vamos a leer un pasaje, hay que leer el contexto, porque si no, como dicen allí, un texto sin contexto es un pretexto para inventar algo. Pero no, el 1:26 de Génesis dice, hagamos al hombre. Pero si vamos al contexto, el verso 27 dice, y creó Dios, singular. Ahora, antropomórficamente, cuando Dios se atribuye las cualidades humanas, es para entender mejor lo que nos dice. Porque somos humanos nosotros. Dios permitió eso, inspiró a los hombres a usar esta forma. La Biblia misma dice que Dios tiene, vamos a verlo, véalo, Dios tiene. La misma Biblia dice que Dios es un Dios que es espíritu, fíjese. Dios es un ser inteligente, es personal. Dios no es una persona como nosotros, pero Él es personal. No es una persona como un individuo. La misma Biblia dice que Dios tiene un solo espíritu, Juan 4:24. Ella dice Dios es espíritu singular, no plural. No dice Dios son espíritus. Dos, Dios tiene un solo corazón y una sola alma. En 1 Samuel 2:35 dice, según mi corazón y según mi alma, dice Dios, mi corazón, mi alma. Singular, no plural. Leer Proverbios 6:16. ¿Sabe qué dice ahí? Dice ahí que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina ¿qué? Su alma. Dios solo tiene un alma, Dios solo tiene un espíritu, Dios solo tiene un corazón, Dios solo tiene una mente. Porque si no, si hay un solo Dios en 3 personas, entonces debe decir que tiene 3 voluntades, porque las supuestas personas que dicen, esas personas que enseñan eso, son distintas. Debe haber 3 voluntades, 3 almas, 3 mentes en el único Dios entonces. Pero eso es mentira. Aquí te estoy comprobando que Dios solo tiene un corazón, un alma, una mente. Amén. Y un solo corazón. 3. Tiene una sola mente, ya lo dijimos. La traducción de lenguaje actual, Jeremías 32:35, dice, allá Dios dice, y ni siquiera me pasó por la mente. La Reina Valera dice, ni me vino al pensamiento, singular, no plural. Dios no tiene 3 mentes, ni 3 corazones, ni 3 espíritus, ni 3 almas. Es un alma, un corazón, una mente y un espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué habla así en singular? Porque Dios mismo es único sin otro de su especie. El primer mandamiento dice,
Y él dijo en el primer mandamiento, Dios dijo en el primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de qué? Delante de mí. No dijo, no tendrás dioses ajenos delante de nosotros, porque no son dos, ni son tres, Él es uno y único. Ahora, cuando la Biblia habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no indica que hay tres personas distintas en un solo Dios. No indica eso. Porque esto sería, hermanos, si son distintos y luego los tres son dioses, eso es politeísmo. Es el triteísmo que dicen. Algunos tienen el diteísmo, dos dioses. Eso lo enseñan el unitarismo. Porque unitario, hermano, no es lo mismo que unicitario. El unitario, ¿sabe cómo piensa? Que solo hay un Dios, Jehová, y que Jesús no es Dios, Él es el Hijo de Dios. El trinitario dice que hay un solo Dios, pero con tres personas distintas, que también los tres son dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero que el Padre no es el mismo Espíritu Santo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, y así. Ninguno de los dos es. En cambio nosotros creemos que Dios es el Padre, y hay textos aquí que les voy a mostrar. Nosotros creemos que el Hijo es el mismo Dios manifestado en carne, y el Espíritu Santo es el mismo Dios como consolador y regenerador. Hay que prepararnos en esta doctrina, hay que adornar esta doctrina. ¿Cómo se adorna, hermano? ¿Cómo se adorna la doctrina de Dios? ¿Se acuerdan del sábado pasado? ¿Cómo adornamos la doctrina de Dios? Cuando somos fieles a todo lo que Dios dice. Hay que ser fieles a esta doctrina. Esto es importante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, no indica que hay tres personas distintas en un solo Dios. Cuando la Biblia habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no indica tres personas distintas en un solo Dios, sino que está hablando de tres manifestaciones principales del mismo Dios único. Manifestación, según el diccionario, significa darse a conocer, aparecer, expresión. Para esta dispensación Dios se ha dado a conocer en tres manifestaciones principales para la humanidad. Él como Padre, creando, porque eso significa Padre. Padre quiere decir creador, engendrador, adoptivo. Isaías 63:16 dice, oh Jehová, ahí está, el Jehová uno es. De Deuteronomio 6:4 dice Isaías 63:16, tú Jehová, tú eres nuestro Padre, tú nos formaste, nosotros somos el barro. Isaías 64:8 lo mismo dice, tú Jehová eres nuestro Padre, tú nos creaste, tú nos formaste, nosotros somos el barro. En Deuteronomio 32:6 dice, tú pueblo loco, así le pagas a Jehová tu Padre, el que te creó. Está hablando de Israel. Y en Malaquías 2:10 dice, no nos creó un mismo Padre, un mismo Dios, o sea que Dios es el Padre, porque Él lo creó. O sea, ¿cómo es que esa gente está engañada? Si usted ve los videos en las redes sociales, estoy compartiendo ahorita mucho del pastor Andrés Cañas de Colombia, y ahí él comprueba, salió un sacerdote católico a decir que el que inventó la doctrina de la Trinidad es el catolicismo. Ellos inventaron eso, y eso un sacerdote católico lo dice. También el cambiar el bautismo en el nombre del Señor Jesús, también la Iglesia Católica lo cambió. En la misma Biblia católica, un católico lo lee y dice, en los siglos tempranos, el bautismo era efectuado en el nombre del Señor Jesús, pero cuando se confirmó la doctrina católica por la misma Iglesia Católica, entonces ahora se bautiza en títulos en la Trinidad, solo invocando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue inventado por la Iglesia Católica.
Usted tiene que saber eso. Usted tiene que entender eso y transmitir eso. Cuando usted no lo puede transmitir, usted no está adornando la doctrina. No está adornando la doctrina. Cuando tú tienes la doctrina, cuando tú lo compartes, lo vives, ahí estás adornando la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Porque así puedes detectar qué tipo de doctrina te está trayendo una persona. O cuando hables con una persona, puedes identificar qué doctrina trae, porque tú tienes la sana doctrina, la creencia en un solo Dios. Entonces ya vimos que el Padre es creador, engendrador, y es Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. 2. Dios mismo como Hijo redimiendo en su manifestación en carne. Dios no dejó de ser espíritu y que se convirtió solo carne. Dios no se convirtió en carne. Él tomó forma humana. Vea esto. Isaías 43:11 dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Oseas 13:4 dice: Yo Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, soy tu Salvador, y no conocerás otro Salvador, sino yo, dice Jehová. El único Dios lo dice. Pero encontramos en Hechos capítulo 4, verso 12, que el único Salvador es Jesús. ¿Y cómo así? Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y dónde queda lo que dijo Jehová si supuestamente es otro? Tampoco dice que Jehová es Salvador juntamente con Jesús o el Hijo. Otros dicen los unitaristas, o sea, los que creen en un Dios Padre y en el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, dicen, es que es como el arquitecto. Haga de cuenta que yo soy el arquitecto. Yo contrato esta obra para hacer esta construcción, pero no yo lo hago, tengo mis obreros. Entonces Jesús es el obrero que ejecutó la orden del jefe, pero ¿quién salvó? Dios. Pero aquí específicamente dice que el único que salva es Dios, es Jehová. Pero en el Nuevo Testamento también dice que el único que salva es Jesús. Dios está para confundirnos. Si es así como lo enseñan, la Biblia lo debe enseñar. Claro que sí. Entonces, y vemos que las cualidades de Jehová Dios, el único Dios omnipotente, todopoderoso, las cualidades de Él, que son únicas, que le pertenecen a un solo Dios, lo tiene también el Señor Jesús, o el Hijo. Mira qué dice, Isaías 44:6, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, dice Jehová. Eso dice ese pasaje. Isaías 48:12 lo mismo dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Eso lo dice Jehová. Pero encontramos en Apocalipsis 1:17 cuando Jesús resucita y toca a Juan y le dice: Juan, no temas, yo soy el primero. Le está quitando el lugar a Dios. O se está haciendo igual a Dios. Ok. Si solo el primero y el postrero le pertenece al único Dios. Pero Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el último. Lo mismo que dice de Dios Espíritu Jehová, lo mismo dice del Señor Jesús. Apocalipsis 2:8 dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y resucitó, dice eso. O sea, podemos tener dos salvadores, podemos tener dos primeros y postreros. Imposible. Es el mismo Dios. Por eso estoy diciendo Dios como Hijo redimiendo en su manifestación en carne. Dios en su condición de hombre. Vamos a seguir. 3. Dios como Espíritu Santo regenerando, renovando y santificando. Mire, cuando estoy hablando del Espíritu Santo regenerando, renovando, estoy hablando de Dios mismo. O sea, el Jehová uno es.
el Jehová uno es de Deuteronomio 6:4 y el Dios Espíritu de Juan 4:24 es el Espíritu Santo mismo. No es otro Dios, es el Espíritu Santo mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del mismo Dios. Busquen Isaías 5:16. Pero mire qué dice. ¿Lo buscaron? Léanlo conmigo otra vez. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y luego dice, y el Dios Santo será santificado con justicia. O sea, Jehová de los ejércitos es el mismo Dios Santo. Amén. ¿Ah? ¿Y Dios, cómo es Dios? Jehová, ¿cómo es? ¿Es qué? Espíritu. Es espíritu. Entonces, cuando dice el Dios Santo, en vez de decir Dios, vamos a decir espíritu. ¿Qué quiere decir ahí? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será santificado, porque Dios es espíritu y Dios es santo. Incluso hay un texto en Isaías 43:14, búsquelo también. Dice que Jehová es el santo de Israel. Es el santo de Israel. Hermano, estudie y aprenda mucho más de la unicidad, de la creencia en un solo Dios. Apréndalo y practíquelo y enséñelo. Que no se te quede en tu mente nada más y en tu corazón. Aprenda esto. Isaías 43:14 dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. El Santo, Jehová es el Santo. El Jehová uno es, de Deuteronomio 6:4, es el Santo de Israel. Y Dios es Espíritu. Entonces, miren, si nosotros combinamos Juan 4:24 con este texto, Dios Espíritu Santo de Israel. Así dice Jehová, Espíritu Santo de Israel. Y hay un sinfín más de textos que dice, y su nombre es el Santo. Por ejemplo, Isaías 57:15. Su nombre es el Santo. Habla de Dios, de Jehová. El Espíritu Santo es Dios mismo, renovando, regenerando y santificando. Es Dios mismo. Ahora, Judas 1:1 dice que el Espíritu es el que santifica. ¿Y quién es el Espíritu? Dios. Porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:2 lo mismo dice, es el Espíritu que santifica. Primera Corintios 1:2 lo mismo dice. Y 1 Corintios 6:11 dice que nosotros somos santificados por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Jehová, sí. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Jehová, o Jehová, es el Santo de Israel. Entonces, cuando habla del Padre, Dios, Espíritu Santo, no indica tres personas distintas, sino habla del mismo Dios en tres manifestaciones, como Padre, creando, como Hijo, redimiendo, y como Espíritu Santo, regenerando. ¿Estamos entendiendo? Con razón la Biblia dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, aquí tengo estos textos, 1 Timoteo 3:15. A ver, ¿alguien puede leer 1 Timoteo 3:15? Lea, hermano. Ahí está, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? El único. ¿Quién es el Dios viviente? Jehová, el uno es. ¿Quién es el Dios viviente? El único que hay, Dios Espíritu. ¿Qué dice el 16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta Dios fue manifestado en carne. ¿Quién Dios? El del verso 15, que es el Dios viviente. 1:17 en 1 Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, el único y sabio Dios. ¿Usted cree que es el que se manifestó en carne según 3:16 de esa misma carta o es otro? El único y sabio Dios, dice a Pablo, no nos puede confundir. Él está hablando del único y sabio Dios, 1:17. Y luego, y ese es el Dios viviente del 3:15.
y es el que se manifestó en carne en el versículo 16 del capítulo 3. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En 2 de Pedro 1:1 dice: Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Mire, hermanos, escuchen esto, voy a explicar también esto, es importante esto. Escuchen esto, los que no creen en eso que hemos explicado, así como lo hemos explicado, dicen: si Jesús, el Hijo, es Dios el Padre manifestado en carne, ellos preguntan, ¿entonces mataron a Dios? ¿Mataron a Dios entonces? ¿Cómo le vas a responder tú a esa persona? ¿Mataron al Padre? Y se refieren a la crucifixión. Pero cuando nosotros les decimos ahí, ¿sabe cómo les deben decir? Bueno, antes de contestarte, quiero preguntarte a ti. Entonces, ¿mataron al Hijo eterno que ustedes dicen que hay un Hijo eterno? Porque ellos dicen que el Hijo eterno se encarnó. Entonces ellos responden: no, el que murió en la cruz es el Hijo en su naturaleza humana. Él como hombre, porque para ellos el que se manifestó en carne es Dios Hijo. Pero la Biblia nunca habla de Dios Hijo, sino del Hijo de Dios, refiriéndose a la encarnación del Verbo, que es el Dios único. Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios en su parte final, y el verso 14 dice: y el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. O sea que Dios, el Verbo que era Dios, se manifestó como Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Hijo vino por su encarnación, pero el mismo Dios. Y otros dicen que solo es el Hijo eterno que se encarnó, no Dios Hijo, porque para ellos, para los unitarios, no los trinitarios, para los unitarios, el Hijo no es Dios. Para ellos no es Dios, pero para los trinitarios, el Hijo es Dios de la parte del Padre. O sea, eso es politeísmo, es creer en varios dioses, aunque digan que no, porque así lo explican ellos. Amén. Ahora, con decir eso, tanto los anteriores como estos, están diciendo que hay dos espíritus en la deidad eternamente: el espíritu que es Dios Padre y el espíritu del Dios Hijo o el Hijo eterno. Pero en Dios, hermanos, solo hay un espíritu, el mismo Dios. Si leemos, por ejemplo, 12:13 de 1 Corintios, dice que hay un solo espíritu. Efesios 4:4, hay un solo espíritu. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová uno es. Jehová es espíritu, Jehová es Dios. Y Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Hay un solo espíritu, eso ya lo explicamos. Ahora, ¿quién murió en la cruz entonces? Es Dios en su condición de hombre. Filipenses 2:5 y 8, como Hijo de Dios. Porque en su condición como Dios Espíritu, Él no muere, es inmortal. O sea, así como ellos explican de que el lado humano de Dios Hijo murió, que eso es falso, nosotros decimos que el que murió es Dios mismo en su condición de hombre, es el lado humano de Dios. Porque Dios se manifestó en carne y en su forma humana, Él muere porque era humano. Él murió como un verdadero hombre. El que entregó a Jesús en la cruz, ¿qué es? Pues su espíritu humano, escrito con E minúscula, porque Él murió como un hombre, como un ser humano, o sea, en su lado humano. Ahí están los textos, Lucas 22:46 y Juan 19:30. Jesús no murió en su condición como Dios Espíritu eterno, sino en su manifestación en carne. O sea, Jesús murió como un verdadero hombre. Pero Jesús como verdadero Dios, toda deidad, todo el Padre, Espíritu Santo en forma humana, levantó su cuerpo. Levantó su cuerpo, porque era Dios manifestado en la carne. Él mismo, aquí están los textos, aquí dice Juan 2:19, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién levantó este cuerpo?
la plenitud de la deidad que estaba en el Señor Jesús, en la persona, en la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mira, aquí está la confusión. Por eso dicen que son dos, pero ellos no entienden la profundidad de la encarnación. No lo captan, no lo entienden. Porque aparentemente sí, es una aparente contradicción. Porque Jesús dice que Él mismo iba a levantar, iba a resucitar, pero aquí dice que Dios, y en el otro pasaje, el Espíritu lo va a levantar. Pero como sabemos que Dios es el mismo Espíritu, es el mismo Padre, entonces es la deidad de Jesús que lo levantó, que es el Padre. Si los que creen en un Hijo eterno pueden aplicar de que el lado humano del Hijo murió, o sea que murió como hombre, entonces nosotros podemos aplicar de manera más correcta y bíblica, sin quebrantar la creencia de un solo único Dios Espíritu, de que el que murió en la cruz es el lado humano, la imagen o la naturaleza humana del único Dios manifestado en carne como Jesucristo hombre. Y en Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que murió en la cruz es la imagen visible del único Espíritu eterno que es Dios el Padre. Colosenses 1:15. En otras palabras, Dios llegó a ser lo que nunca había sido sin dejar de ser lo que era. ¿Y qué llegó a ser Dios? Llegó a manifestarse en carne, llegó a vestir el ropaje humano. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el Hijo es Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Por eso Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. No lo corrigió, como diciéndole: ¿por qué me llamas Dios, Tomás? Si Dios solo es uno. No lo corrigió, porque Él era, es y será siempre Dios. Juan 20:28. Por eso los magos del oriente lo adoraron, y María, siendo judía, sabiendo que solo a Dios hay que adorar, Dios no le permitió reprender a los magos. Mateo 2:10 y 11. Por eso el Señor Jesús permitió que le adoraran a sus discípulos antes de su muerte y después de su resurrección, cuando el Señor Jesús mismo le había dicho al diablo que solo a Dios hay que adorar y a servir. Él le dijo a Satanás que solo a Dios hay que servir, hay un Dios, y a Él solo servirás. Mateo 4:10, Mateo 14:33, Mateo 28:16 al 18. Ahí está. Permitió adoración. ¿Por qué? Si no fuera a Dios, si no es el único Dios. Las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, como en la zarza, en el ángel, en la columna de fuego, ya lo dijimos en parte, en la columna de fuego nunca estuvo la plenitud de la deidad, pero en el Señor Jesús sí. ¿Por qué? Porque la zarza, tanto la zarza, la nube, el fuego, no son Dios, porque solo fueron manifestaciones temporales de Dios, pero esta manifestación es para siempre. Ahora Dios personificado con su cuerpo glorificado en el cielo. Cuando lleguemos en el cielo, tú no vas a ver a 3 personas ahí, solo vas a ver a uno. Es el Señor Jesús, el cuerpo visible del Dios invisible, porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, a Dios nadie lo puede ver. Por eso creemos que Jesús es el Dios todopoderoso que viene otra vez. Apocalipsis 1:8 dice: y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Gloria a Dios. Ahora, en 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
El verso 15 dice en la parte final del verso, la cual mostrará, ¿la cual qué? ¿Qué cuál? La aparición del Señor Jesucristo, la aparición de Él, Jesucristo, su aparición o la aparición de Jesús mostrará el único Dios manifestado en carne. Yo pienso de esta manera, miren, lo que no se ve será dado a conocer porque se ve. La aparición de Él va a dar a conocer lo invisible. ¿Cómo? En su persona, en su humanidad ya glorificada, porque era Dios mismo. Pero entiende, hermano y amigo, que Dios como Espíritu nunca nadie lo ha visto ni lo podrá ver. Pero lo veremos en la aparición del Señor Jesús, porque Él, Jesús, es Dios manifestado en carne. En Apocalipsis 1:5 dice que Jesús es el soberano de todos los reyes. Jesucristo. En Apocalipsis 17:14, Él es el Señor de los señores y Rey de reyes. ¿Y cómo así? Si es otro el único Dios soberano, Rey de todos los reyes de la tierra, si es otro, y aparte que Jesús, podemos tener dos, no, es que es el mismo. Jesús es el mismo Rey de reyes y Señor de señores, Dios manifestado en carne. Jesucristo es el Dios Todopoderoso que viene otra vez, y ya lo vimos en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso.